Segunda de Pedro 1:3 está escrito: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. A la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te pido por este texto que está presente este día delante de nosotros. Te pido que podamos entenderlos, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des capacidad para poder asirnos de la verdad que vos tenés preparada para nosotros. Te pido que este texto pueda ser de edificación para nosotros y que pueda, Señor, pulir esas áreas de nuestra vida que necesitan ser pulidas a la luz de tu palabra, que pueda reconfortarnos, fortalecernos, ayudarnos en nuestra vida cristiana. Señor, creemos siempre en tu palabra, que es ese martillo, que es esa espada, pero que también, Señor, es ese alimento que necesitamos para crecer, para ser fuertes, para nutrirnos de la verdad. Gracias, Padre, sé que tu palabra es poderosa en sí misma y no necesita, Señor, ayuda. Te pido, Señor, que a través de ella tú nos estés hablando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Estaba recordando en esta mañana este texto, segunda de Pedro 1:3. Saben que recuerdo hace mucho tiempo un profesor en una clase que estábamos estudiando la epístola de San Pedro, esta epístola, y compartió este texto puntual como de introducción a lo que era el estudio de San Pedro, de la epístola de San Pedro. Y me quedó siempre ese texto porque tiene un poder de síntesis de lo que es la vida cristiana. Y ahora quería hablar con ustedes de este texto, que es sin duda una perla, una gema bíblica que no la debiéramos olvidar. Y fundamentalmente el pensamiento de Pedro, que comienza en el versículo 3 y termina en el versículo 10, esta idea general, tiene dos puntos fundamentales. Si tendríamos que dividir lógicamente el pensamiento de Pedro, uno es: Dios nos ha dado todo. Los primeros versículos, Pedro lo que nos quiere mostrar es que Dios nos ha dado absolutamente todo, ¿sí? Y en segundo lugar, va a dar lugar a un espacio en el que Él va a pedirnos, o en el que Él nos va a alentar a obtener lo que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Porque Pedro primero nos dice que Dios nos ha dado absolutamente todo. Así comienza el texto. En efecto, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es un hecho. No es algo que tenemos que, por decir de algún modo, hacer algo para obtenerlo. Dios ya nos lo ha dado, es lo que dice el texto. Dios ya nos lo ha entregado, nos lo ha regalado, nos lo ha garantizado. Porque cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo consumado es, Él no dijo hice el 50%, Él hizo todo. La obra estaba completa, la salvación estaba garantizada y las bendiciones de la gracia estaban absolutamente garantizadas para cada uno de nosotros. O sea, cuando Dios hizo todo, Dios hizo todo. Pero en segundo lugar, y es esta particularidad que siempre hay en la Biblia, es: Dios te dice te doy todo, pero vos tenés que apropiarte y esforzarte por obtener
lo que yo ya te di. Esa es la particularidad de la gracia, así funciona. Nadie en el cielo va a decir, Señor, yo estoy aquí por lo que hice. No va a haber persona en el cielo que se presente con sus cualidades, con sus obras, con su esfuerzo. Todos vamos a estar en el cielo diciendo, Señor, estoy acá por lo que vos hiciste. Y porque tú hiciste absolutamente todo. Porque vos me proveíste de todo lo necesario. Dios exige, pero Dios también da todo lo que le exige. San Agustín decía, Señor, pídenos lo que quieras, pero danos lo que pides. Y de eso se trata la gracia. Y vamos a leer este texto entonces. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así comienza el texto. Vida se refiere tanto a la vida, no solamente en la esfera material, sino también en la espiritual. Y piedad se refiere a vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios. Bueno, lo que Pedro dice, ahí voy a tener un problema con Pablo, que siempre se me viene a la mente en lugar de Pedro, así que si me equivoco en eso es común, se van a entender. Pedro lo que nos está diciendo acá es, todo te ha sido dado. En lo referente a la vida y a la piedad, en lo referente a tu vida espiritual y a tu relación con Dios, todos los recursos que necesitas para llevar una vida piadosa y agradable a Dios te fue dado. Dios te lo entrega, Dios te lo provee. Porque Cristo en la cruz cumplió y garantizó que sus hijos, que sus hermanos menores tendrían todo lo necesario. Ninguno de nosotros puede decir, me falta tal cosa para servir a Dios, para agradar a Dios. No tengo. Porque la Biblia nos acaba de decir en este caso particular, pero hay abundancia de textos que nos dicen, te hace falta algo, vení y pedilo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Que Él dice que no tiene ningún problema, es generoso en dar abundantemente y sin reproche. Isaías 55:1, a los sedientos venid a las aguas. Si alguno no tiene dinero, no importa, venid, tomad, comer, beber, vino y leche gratuito. Entonces, ninguno puede decir, no me ha sido dado. Porque lo que está ilustrando Pedro es la mesa de la gracia, es un banquete, es una cena de gala, está servida y vos estás invitado y podés tomar de todo lo que necesites para llevar una vida piadosa y obediente a la palabra de Dios. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. San Juan 15:7, lo escuchamos el otro día, si permaneciereis en mí y todas mis palabras permaneciereis en vosotros, pedid todo lo que quisieras al Padre y os será hecho. Entonces, simplemente hay que hacerlo, porque ya está servido y todos los recursos espirituales que necesitas para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios exitosa, está a la mesa. Es cuestión de tomarla. Amén. En segundo lugar, dice, nos han sido dadas. Entonces hay un manantial, hay un río, hay una fuente inagotable, que era lo que escuchábamos hoy, lo que decía nuestro hermano Ismael, porque de su plenitud gozamos todos, tomamos todos. Gracia sobre gracia. Una fuente inagotable de gracia. De todos los recursos espirituales para tener una vida espiritual victoriosa. Está la fuente. Está la fuente y no tiene fin. Juan capítulo 7, 37. En el primer día de la fiesta. Esa fiesta, en la que estaban todos los judíos, Jesús se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿No? Haciendo la invitación, porque Jesús no estaba diciendo algo simple o sencillo, le está diciendo, yo soy la fuente inagotable de vida. ¿Sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, hay una fuente inagotable que tiene todo lo que necesitamos para ser exitosos espiritualmente. No estoy hablando
de un éxito terrenal, no estoy hablando de un éxito material, sino tener una vida espiritual exitosa, una vida espiritual en victoria, vivir conforme a los mandamientos de Dios, alejado del pecado, alejado del mundo, sometido a los parámetros que Dios ha establecido. ¿Y qué nos dice? Hay una fuente. Esa fuente, ¿cuál es la fuente? La fuente es su divino poder, por su divino poder, el poder de Dios, hecho manifiesto a través de Jesucristo, claro está. Y cuando nosotros sabemos, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, quizás conocemos el agua corriente, podemos ir a una canilla, hay un sistema de cañerías que trae el agua, y uno abre la canilla, algo que quizás hace 50 años no era cosa común y que en algunos lugares del mundo tampoco es común, y uno puede tener en su casa agua potable y puede asirse de ella. Ese recurso vital para la humanidad, para nosotros, y lo tiene en su casa. Abre la canilla, sale la fuente, y sale, no podemos decir que es infinito, pero a fines prácticos es un recurso que se renueva constantemente, ¿no? Y que uno lo tiene y que siempre tiene esa disponibilidad. Incluso estos días que estuvo faltando, se sintió, ¿no?, lo importante que es. Pero detrás hay todo un proceso que trae el agua a nuestros hogares. Y detrás hay una fuente, que es el Río de la Plata, ¿no? Y hay plantas que la potabilizan, que la limpian, pero hay un medio. Bueno, en este caso la fuente es Dios, Cristo. Y ese medio está acá, dice, mediante el conocimiento. Porque nosotros sabemos que todo nos ha sido dado. Nosotros sabemos que Dios es la fuente y que su gracia es infinita. Pero ¿cuál es el medio a través del cual nosotros recibimos los recursos que necesitamos? El conocimiento. La única forma de acceder a los beneficios de la gracia de Dios es conocer a Dios. Y es por eso que estamos aquí. ¿Por qué venimos a recibir la exposición de la palabra? ¿Por qué leemos la palabra? Porque es mediante el conocimiento que se nutre nuestra mente de la palabra de Dios. No os conforméis al este siglo, dice Romanos 12:2, ¿no? Sino renovaos. ¿Sí? Renovad vuestro entendimiento. Renovad vuestro entendimiento, porque mi entendimiento, mi conocimiento necesita recibir la palabra de Dios. Y acá es mediante el conocimiento de aquel, de Cristo, que nos llamó para su gloria y excelencia. Entonces, este primer texto nos presenta, Pedro nos dice, ustedes tienen absolutamente todo, todos los recursos, la mesa está servida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo lo garantizó, Cristo es la fuente. Y el medio para que ustedes puedan asir de estos recursos es el conocimiento, entender, ser expuestos a la palabra, ser expuestos a Cristo y a Dios. Versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Preciosas y grandísimas promesas, es decir, las promesas de la salvación, partícipes de la naturaleza divina, es decir, somos partícipes de una esfera espiritual de la salvación, ¿sí? Y el hecho de que la palabra participantes, la palabra partícipes, significa que hemos sido invitados. Está la mesa servida, imagínense que lo invitan a una fiesta y que usted quizás tímidamente entra a la fiesta, a veces cuando nos invitan, y está la mesa servida y empiezan a pasar por las bandejas y uno observa que está todo adornado, preparado y que soy un invitado. Y el hecho de ser un invitado es que el anfitrión me tuvo en cuenta y que me dijo, vení a gozar. Y yo no tengo que pagar nada, yo tengo que sentir la libertad de ir y servirme. Soy partícipe, soy invitado. Y Dios nos dice en esta mañana, sos invitado, sos participante de la naturaleza divina, de los beneficios de ser
hijo mío, servite. Pero acá me gusta en este texto que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque sí, tenemos todo lo que necesitamos para ser cristianos exitosos, absolutamente todo. Pero, a la vez, como hay una fuente inagotable de gracia, también hay una fuente de corrupción, que malogra todo lo que podamos tener. Lo contrario a tener una vida espiritual exitosa es el mundo y todo lo que el mundo refiere, todo lo que el mundo nos trae. Está la fuente en la que Dios nos da, pero ¿sabe lo que significa corrupción? Corrupción está relacionado con algo que se corrompe, con algo que se envejece, con algo que se disuelve, con algo que se pudre, básicamente. Con algo que se pone en mal estado. Eso es la corrupción. Corrupción tiene que ver con cuando dejamos a veces la comida fuera de la heladera y después sabemos que no se puede comer porque se descompuso. Bueno, debemos huir de la corrupción de este mundo. Todo lo que está relacionado a este mundo hace que nuestra vida, nuestras relaciones, todo lo que hagamos, si se expone a la corrupción de este mundo, se va a descomponer, se va a echar a perder. Y la palabra que Pedro utiliza aquí no es simplemente alejar, es huir. ¿Sabe de que lo importante de este texto es que huir implica un escape del peligro? ¿Sí? Y el ejemplo que se me viene a mí a la mente es Génesis 39, José. Cuando vio el peligro, él tenía una vida, podríamos decir, siendo esclavo, acomodada, porque Dios lo había bendecido, pero la mujer de su amo venía y quería estar con él, cometer infidelidad a su propio marido. Y cuando esto sucede, dice que José huye, porque no podemos permitirnos ni acercarnos al pecado. Debemos huir del pecado. Y es lo que plantea Pedro aquí. Corrupción es todo aquello que puede malograr lo que podemos lograr en Cristo. Podemos lograrlo, podemos hacernos de los recursos espirituales, pero el exponernos al pecado y al mundo va a malograr todo lo que podamos lograr en Cristo. Habiendo dicho esto, Pedro, muy acostumbrado a predicar las epístolas paulinas, pues Pedro plantea aquí qué es lo que nosotros debemos hacer. Dios ya ha servido el banquete, están todos los recursos espirituales garantizados. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, habla del modo. Poner toda diligencia significa hacer el esfuerzo máximo. Poner todo de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que dar de nosotros? Todo. Nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor dedicación, constancia, perseverancia, foco. Lo que Pedro nos está pidiendo, exigiendo es: Dios ya proveyó absolutamente todo, ahora ustedes pongan lo mejor de sí mismos. ¿En qué? En añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y comienza una enumeración. El modo en que el apóstol plantea esta enumeración es como si fuera poner un ladrillo sobre otro. Como si cada una de las características aquí enumeradas descansa en la anterior. ¿Cuál es la primera? La fe. Porque todos los que estamos acá somos creyentes. Creemos en Dios. Hemos creído. La fe es sin duda lo que evidencia, ¿no?, que una persona, la puerta de entrada a la salvación. Porque se trata de creer. Y sabemos nosotros que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y que en síntesis, las credenciales
que nos abre la puerta al cielo es haber creído en Jesucristo. Ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Sin embargo, el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, cuando entra a la presencia de Dios y disfruta y observa los beneficios que hay en Dios y la abundancia que hay en Dios, ¿qué hace? No se queda solo con la fe. No se queda solamente con ese acto, con esa profesión que hizo delante de Dios. Busca agregar. Y la vida cristiana se trata de agregar. ¿Qué dice acá? La palabra clave, creo, de este versículo es añadir. Agreguen. Busquen, agreguen más recursos. Está la mesa servida, sírvanse. Y sírvanse más. Y no dejen de servirse de los beneficios que la gracia les ofrece. ¿Y cuánto tiempo vas a estar agregando a tu vida espiritual las bendiciones de Dios? Toda tu vida. Toda tu vida. La fe ya está, la fe es la base. Pero voy a ir colocando ladrillos y voy a ir construyendo una vida espiritual para convertirme en ese hombre y mujer de Dios irreprensible, conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuándo esa excelencia estará? En el cielo. Pero yo estoy trabajando con toda diligencia, con el mayor esfuerzo posible para hacer uso de las bendiciones que Dios me ha regalado, para aplicarlas en mi vida. Es un regalo, pero es un regalo que yo quiero utilizar y aplicar en mi vida. Gloria a Dios. La vida cristiana no se vive para la gloria de Dios si no se lo hace con el esfuerzo debido. La vida cristiana implica esfuerzo, la vida cristiana implica dedicación. Dios nos ha dado su poder, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tener disciplina, de tener dedicación, de tener entrega. Añadir se refiere a dar en abundancia y con generosidad. ¿Y qué es lo primero que nos pide Pedro en este texto? A la fe agregar virtud. Y acá no quiero extenderme demasiado en la enumeración, pero sí les voy a dejar una definición de cada una de estas cosas que Pablo menciona. La virtud, la palabra en griego se refiere a la habilidad dada por Dios para realizar actos de valor o heroísmo. También significa alcanzar aquella calidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de una multitud. En síntesis, la virtud se trata del mérito. Se trata de tener una vida destacada moralmente. En una multitud, en un grupo de personas hay alguien que sobresale. ¿Por qué? Por su comportamiento y por su forma de vivir, por su modo de actuar y de proceder. Ese debe ser el cristiano. Amén. El cristiano no se queda simplemente con un acto de fe delante de Dios, porque la fe sin obras es muerta. La fe evidencia que las obras evidencian que tu fe es verdadera y auténtica y real. Pero agregale a tu fe, hermano, virtud. Tenés que llegar a una vida de excelencia que te destaque por el resto. ¿En qué sentido te destaque? Porque tu forma de vida moral es intachable, es perfecta delante de Dios. Y perfecta de tal modo que Dios, que los demás te ven, que las personas te ven, y que cuando te ven dicen, bueno, él es un hijo de Dios, tiene una vida, tiene un comportamiento, tiene una forma de proceder que es diferente. Y eso se tiene que observar en la escuela, en el trabajo, en donde vivo, la forma que me comunico con las personas. Se tiene que evidenciar que llevo una vida virtuosa, una vida agradable delante de Dios, pero que lo perciben los hombres. Amén. Luego, conocimiento. ¿Te estás preocupando por, en primer lugar dijimos, llevar una vida conforme a los parámetros bíblicos, una vida moral correcta delante de Dios y los hombres? Pero te estás preocupando por añadir a tu fe. No, sí, yo soy creyente, yo voy a la iglesia. Te estás preocupando
por añadir a tu vida cristiana conocimiento de Dios? ¿Estás estudiando la palabra? No te quedes con el ABC del Evangelio, sí sé lo básico. Leí un par de textos de la Biblia, lo sé de memoria. ¿Alguna vez fui a la escuela bíblica? No. Esforzate, poné diligencia para saber, conocer y estudiar la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, buscar libros de referencia, estudiar la palabra, ponerte objetivos, porque hay que trabajar en tener conocimiento, entendimiento de las profundidades de Dios. El conocimiento se refiere al entendimiento y la sabiduría que vienen como resultado de comprender y aplicar bien la verdad. Esta virtud incluye el estudio diligente y la búsqueda de la verdad de la palabra de Dios. Sin duda, hay algo que nos une a todos, la fe. Pero este texto dice hay que agregar, hay que construir, hay que traer ladrillos y empezar a hacer que tu vida espiritual crezca, que la iglesia crezca, que tu familia crezca. Y eso que implica una vida espiritual intachable, eso implica, me tengo que poner en mi casa a estudiar la palabra de Dios para crecer como cristiano. ¿Qué más tengo que agregar a mi vida cristiana? Dominio propio. El griego o la traducción literal sería contenerse. Contenerse. Hay cosas de las que me tengo que abstener. Otra buena palabra para traducir dominio propio es disciplina. Tengo que saber decir que no. El autocontrol en el tiempo de Pedro era una característica de los atletas que se contenían y disciplinaban a sí mismos. El cristiano, ¿qué tiene que hacer? Tener autocontrol y tiene que saber manejar la carne, las pasiones, los deseos, y no se puede dejar controlar por esas cosas. Disciplina significa saber decir que no a las tentaciones, a las atracciones de este mundo y a uno mismo. La virtud del dominio propio tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con decir, bueno, yo voy a ir a la iglesia y ser perseverante, voy a leer la palabra y voy a empezar a leer la palabra cierta cantidad de tiempo por día y tengo control de esto. Y tengo la capacidad de hacer un balance en mi vida y no dejar que nada ocupe mi tiempo y que despriorice la palabra de Dios en mi vida espiritual. En síntesis, agregale a tu vida espiritual disciplina. Agregale a tu vida espiritual la capacidad de decir que no. No te quedes simplemente con una confesión de fe. Paciencia. La paciencia se refiere a la perseverancia o resistencia para hacer lo que es correcto sin ceder a la tentación o a la prueba. La paciencia es el poder para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Es la virtud que puede soportar no solo con resignación, sino por la motivación de una esperanza. La paciencia es la perseverancia, esa es la palabra que más usamos nosotros en español. Es la capacidad de sigo adelante. Al primer problema que viene, leo la palabra de Dios, yo leo la palabra de Dios, agrego conocimiento, practico la virtud, pero al primer problema que viene, bajo los brazos. Estoy bien delante de Dios, congrego, estudio, pero viene la vicisitud, viene la complicación y dejo todo. Es porque en tu vida, a tu vida cristiana, no le agregaste paciencia, resistencia, perseverancia. Es como si tu vida cristiana fuera una receta al cual le falta ese condimento y cuando probás todavía tiene un sabor que decís, ¿qué le falta? Bueno, cada uno hoy a la luz de este texto sabrá qué le falta a su vida cristiana. Yo estoy estudiando la palabra, pero no persevero. Empiezo 1, 2 días, 3 días y al cuarto día me distraigo. O yo tengo un estudio de la palabra, tengo conocimiento, la conozco, pero no hay virtud en mi vida porque no la pongo por obra. Entonces, lo que le esté faltando a tu vida, a mi vida, agreguémoslo en este día.
Trabajemos en ello, busquemos ese ladrillo y coloquémoslo y sigamos construyendo nuestra vida cristiana. Bueno, la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal se refiere al afecto entre los hermanos. Y al afecto fraternal, amor, de esto ya creo que todos tenemos conocimiento de que la Biblia nos implica no solamente trabajar en nuestra vida, sino en relación con los demás. Porque el amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia la iglesia, la misericordia, textos en abundancia como 1 Corintios 13 y 1 Pedro 4, 8, que nos habla de amar, de tener afecto hacia nuestro prójimo. Quiero avanzar para dar un cierre, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es decir, ¿cuántos estamos quizás, cada uno autoexamínese a sí mismo, en la etapa de la vida cristiana en la que digo, yo soy creyente, pero solamente hay fe? No agregué nada a mi vida cristiana, está vacía. Los recursos están todos sobre la mesa, pero yo no fui a buscar los recursos. No busqué los recursos que Dios me dio y los fui agregando. Están los cimientos, pero la casa no fue construida. Porque no me estoy esforzando, porque no estoy agregando a mi vida espiritual. Todas de las bendiciones que Dios me ha dado están ahí, no las hice propias, no me apropié de lo que Dios me dio. ¿Cuántos quizás pueden leer este texto y decir, yo me siento identificado, porque espiritualmente estoy ocioso y sin fruto? No hay fruto en mi vida, y si no hay fruto en mi vida, no es porque Dios se está equivocando, porque Dios me dio todo, es porque yo no estoy trabajando en mi vida espiritual. Entonces, una vida espiritual ociosa, una vida espiritual sin fruto, es una vida espiritual que desaprovecha los beneficios que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Insisto, la mesa está servida, están dados todos los materiales para que tengamos una vida espiritual victoriosa, pero hay que asirlos, hay que tomarlos. Y hay que empezar a construir tu vida, tu familia y tu hogar conforme a la palabra de Dios. Si estas cosas están en vosotros y abundan, tienen que abundar. Todo lo que acabamos de leer tiene que haber en abundancia. Piedad, conocimiento, paciencia, dominio propio. Cada uno, insisto, sabe, a la luz de la palabra, sabe qué le está faltando. Y en eso que te está faltando, tenés que reforzar el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, porque no podemos creer o pensar que la vida cristiana consiste en venir 2 veces a la iglesia, el miércoles y el domingo, y por eso soy cristiano. Es diligencia, esfuerzo, y el esfuerzo implica dar lo mejor de nosotros mismos. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego. ¿Cuántos o cuántas veces quizás nosotros mismos nos hemos encontrado en esa situación que describe el apóstol Pedro? Tener una vida cristiana, vamos a decirlo, mediocre. No veo con claridad, no entiendo. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando en mi vida espiritual. El que tiene vista corta o es ciego, está caminando y no tiene un sentido de orientación. Entonces se golpea, va a los tumbos. Esa es una vida cristiana frustrada. ¿Pero por qué? Porque Pedro nos está diciendo, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Se quedó en el ABC del Evangelio, en lo básico. Pero espiritualmente va a los tumbos. Se levanta, camina un poco, tropieza, congrega, deja de congregar, lee la palabra por un tiempo, deja de leer la palabra, deja un vicio, lo vuelve a tomar. Ir a los tumbos significa que, bueno, quizás hubo una fe, quizás incluso esa fe fue auténtica, pero muy en la base. Hay que empezar a construir. Yo no quiero ser un ciego, tener la vista corta. Yo quiero abundar en la gracia de Dios y tener claridad espiritual, una visión clara y concisa de lo que quiero en Cristo y de lo que quiero lograr. ¿Cuántos tienen una vista clara y concisa de lo que quieren lograr este año en Cristo? De lo que quieren crecer en este año
yo este año quiero trabajar esta área espiritual de mi vida y estoy trabajando en eso. Lo contrario sería decir, yo no sé para qué vengo a la iglesia. Vengo porque tengo un tiempo el domingo a la mañana o porque sé que hay que venir, pero en la realidad no sé por qué estoy viniendo a la iglesia. Si no estoy trabajando en mi vida espiritual. Acá el texto refiere a tener claridad de por qué estamos acá, de cuáles son nuestros objetivos y de lo que quiero lograr en Cristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos dio la riqueza de su gracia. Pero quizás en tu corazón no hay firmeza, no hay seguridad de que esto es así. Quizás en tu corazón está la pregunta, ¿Dios me llamó? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy cristiano? ¿Por qué? Porque siento que ando ciego o a los tumbos. ¿Por qué? Porque una persona que en su vida espiritual experimenta constantes vaivenes y altibajos, no siente seguridad de salvación. No siente que es salvo. ¿Por qué? Porque hoy está, mañana no. ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Soy salvo o no soy salvo? Hacé firme tu vocación y elección. Vos tenés que estar seguro de que sos un hijo de Dios. Y la única forma de estar seguro de que sos hijo de Dios y que sos partícipe es hacerte parte. Es construir una vida espiritual sólida. Porque los materiales están. Es afirmarte en la casa de Dios y saber que estás bien delante de Dios. Y tener paz y la tranquilidad en tu corazón de que estás haciendo todo lo posible para agradar a Dios. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Querés tener una vida espiritual exitosa, triunfante, estable? Hacé todo lo que acabamos de leer. Hagamos. No quiero que haya alguno que pueda decir, todo lo que acabamos de leer yo lo tengo. No me falta nada. Porque la palabra clave es agregar. Agregar el que abunde. Trabajar en tu vida espiritual. Tengo que trabajar en mi vida espiritual. Tengo que poner otro ladrillo y mañana otro ladrillo y otro ladrillo hasta sentir que los cimientos de mi vida y de mi familia y de mi hogar están firmes. Amén.